Una cola es la estructura de datos más aburrida que existe. Metes por un lado, sacas por el otro. Me senté a implementar la de Amazon pensando que sería la tarde más tranquila de la serie. Y entonces leí la primera línea de la documentación de recibir un mensaje. No dice sacar. No dice quitar. Dice que el mensaje se vuelve invisible. Recibir no quita nada. Marca el mensaje como escondido durante un rato. Si dentro de ese rato tú lo borras, desaparece de verdad. Y si no lo borras, vuelve a aparecer y se lo lleva a otro. Parece un detalle. No lo es. De esa única decisión sale absolutamente todo lo demás. ¿Por qué la entrega es al menos una vez? ¿Por qué tu consumidor tiene que ser idempotente? ¿Por qué existe la cola de mensajes muertos? ¿Y por qué un bucle que consume colas no se parece a ningún otro bucle que hayas escrito? Así que vamos a escribirlo y a verlo funcionar contra la línea de comandos oficial de Amazon, que es la única prueba que vale. Primero el protocolo, que trae una sorpresa histórica. SQS habla igual que la base de datos del episodio anterior. Siempre un post a la raíz, el cuerpo en JSON y la operación metida en una cabecera. Solo cambia el prefijo. Y aquí el dato que no me esperaba. SQS es más viejo que el almacén de objetos. Es de los primeros servicios que sacó Amazon y durante años habló otro protocolo, con los parámetros en el cuerpo como si fuera un formulario. Lo migraron a JSON, o sea que el protocolo de un servicio no es para siempre. Y eso obligó a tocar el enrutador, que en el episodio anterior era un sí. Ahora es un mapa de prefijos y añadir el servicio siguiente es una línea en lugar de una modificación aquí dentro. Y hay un detalle de diseño en ese mapa que parece una tontería y no lo es. La pregunta que se hace es afirmativa. Esto es de este servicio. No es por descarte, esto no es el almacén de objetos. Un criterio por descarte funciona con 2 servicios, aguanta con 3 y se rompe callado con el cuarto. Y ahora lo importante, la visibilidad. ¿Qué es lo que hace a ese QS distinto de cualquier lista de la que hayas sacado elementos? Un mensaje guarda 2 cosas que no esperarías, hasta cuándo está escondido y cuántas veces se ha entregado ya. Ese contador va a ser el protagonista del final del vídeo. Y aquí hay una decisión de concurrencia que va al revés de lo que enseñan. En el almacén de objetos usé un candado de lectura y escritura, porque leer no modifica nada. Aquí no. Aquí recibir sí modifica, porque marca el mensaje como escondido. Así que el candado vuelve a ser el normal. Y merece la pena pararse ahí un segundo, porque el reflejo de poner siempre el de lectura y escritura sale caro. Si tu método de lectura escribe algo, aunque sea un contador, ese candado no te protege. Y el detector de carreras te lo dice si te acuerdas de correrlo. Y recibir hace 3 cosas. Elige los que ya son visibles. Los marca escondidos hasta dentro de un rato. Y les da un recibo nuevo. Fíjate en que el mensaje no sale de la lista, se queda escondido. Y esto es lo que se ve desde fuera. Mando un mensaje, lo recibo y lo pido otra vez inmediatamente. La segunda vez no llega nada. No porque se haya ido, porque está escondido. Y si no lo borro y espero a que se acabe la ventana, vuelve. Nadie lo perdió. Pero fíjate en el contador de entregas, ya va por 2. Y una cosa que no esperaba tener que implementar bien, la suma de comprobación del cuerpo. Al enviar, la respuesta lleva el resumen del mensaje, y yo pensaba que era decorativo. No lo es, el kit oficial lo comprueba. Si lo calculas mal, el cliente da un error de suma y parece que se corrompió la red. Y ahí está la segunda trampa, la que se lleva por delante a los consumidores lentos. El recibo no es el identificador del mensaje. El identificador es siempre el mismo, el recibo es de esa entrega concreta, y en cuanto el mensaje se entrega otra vez, el anterior deja de valer. El fallo va así. Tu consumidor tarda más de la cuenta. Mientras tanto, el mensaje reaparece y se lo lleva a otro. Tu consumidor termina, borra con el recibo que tenía guardado y no pasa nada. No da error. Simplemente no borra. Y por eso esa prueba está escrita, porque es lo que quiero que no se me olvide nunca. Borrar con un recibo caducado no falla y el mensaje sigue estando ahí. Y si vas a tardar, hay una salida elegante. Pides prórroga. O al revés, dices que no puedes con esto y lo devuelves a la cola al instante, poniendo la visibilidad a 0. Eso último es un gesto de buen ciudadano que casi nadie usa. Y de aquí sale la frase que oyes siempre y que ahora sí significa algo. Al menos una vez no es una limitación que Amazon no supo resolver. Es lo que pasa inevitablemente cuando el que procesa puede morirse entre hacer el trabajo y confirmar que lo hizo. Si confirmas antes, pierdes mensajes. Si confirmas después, repites.
No hay una tercera opción. Y la consecuencia práctica es una sola: tu consumidor tiene que ser idempotente. Procesar 2 veces el mismo mensaje no puede cobrar 2 veces. Normalmente eso es guardar el identificador de lo ya hecho antes de hacerlo. Queda el último cabo suelto y es el más incómodo. ¿Qué pasa con el mensaje que falla siempre? Porque si recibir esconde y no borrar devuelve, un mensaje que revienta a tu consumidor cada vez que lo toca se reintenta para siempre. Y de paso se lleva por delante el resto de la cola. La solución tiene nombre pomposo: cola de mensajes muertos, y por dentro son dos cosas: el contador de entregas que ya teníamos y un sitio donde apartar. Antes de entregar se mira el contador. Si se pasó, en vez de entregarlo se muda a la otra cola. Y así se configura, con un detalle que hay que ver para creerlo. La política viaja como JSON dentro de una cadena de texto de otro JSON. Y funcionando, contra la línea de comandos de verdad. Primera entrega llega. Segunda entrega llega y el contador va por 2. Tercera no llega nada. Y está entero en la otra cola esperando a que alguien lo mire. Que es exactamente para lo que sirve, no para que el mensaje desaparezca, sino para que alguien se entere de que hay algo roto. Y con eso ya se puede contestar la pregunta que hace todo el mundo: ¿cuántos mensajes hay en la cola? SQS contesta con 2 números y los llama aproximados. Al implementarlo entiendes por qué. Uno cuenta los visibles y otro los que están escondidos. Y los dos dependen del instante exacto en que preguntas. 2 detalles de Go que salieron por el camino y que valen para cualquier cosa que escribas. El primero: la visibilidad la recibo como puntero, y no es por elegancia. En esta interfaz el 0 es un valor legítimo, significa que reaparezca ya. Con un valor normal, el 0 y el no me lo has dicho son lo mismo, y el 0 se pierde. El puntero es la forma de distinguir vacío de 0. El segundo: este episodio también trajo su receta de Docker por un motivo poco heroico. El control de aplicaciones de esta máquina empezó a bloquear el binario del servidor recién compilado, además del de las pruebas. Correr en contenedor quita esa fragilidad de en medio. Y salió bonito. 2 etapas, una para compilar y otra que se llama nada, literalmente. Dentro no hay ni un intérprete de órdenes. Se puede porque el binario de Go es estático. Y la imagen entera se descarga en 2,5 MB. Y ahí el fallo número 1 al meter un servidor en un contenedor, que me comí yo mismo: escuchar en la dirección local. Dentro del contenedor eso significa que el proceso solo se oye a sí mismo, y el puerto que publicas no contesta. No da ningún error, simplemente no responde nadie. La imagen entera, con los 3 servicios dentro, se descarga en 2,6 megas y ocupa 9 en disco. Y sí, son dos números distintos: uno es lo comprimido y otro lo descomprimido. Confundirlos es publicar una cifra falsa. Y las pruebas, que en este episodio tienen un truco que quiero contarte. Todo esto va de tiempos, ventanas de visibilidad, mensajes que reaparecen. La tentación es dormir en la prueba. Y una prueba que duerme es lenta, y el día que la máquina va cargada, además falla sin motivo. La salida es el reloj inyectado. Las colas no llaman a la hora del sistema, llaman a una función que se les pasa. En producción es la de verdad. En las pruebas, una que muevo a mano. Que pasen 30 segundos deja de ser esperar y pasa a ser una asignación. 31 pruebas, las de los 3 servicios, todas por los kits oficiales de Amazon y todas con el detector de carreras puesto, que es la única forma de que alguien compruebe los candados. Y ya que estamos en un canal de Go, la pregunta obligada: ¿y por qué no un canal de los de Go y te ahorras todo esto? Porque un canal vive dentro de tu proceso. Si el proceso se cae, lo que hubiera dentro se va con él y nadie se entera. Eso no quita que el canal sea la herramienta correcta dentro de un proceso. Repartir trabajo entre rutinas, limitar cuántas cosas pasan a la vez. La cola es para cuando el trabajo tiene que sobrevivir a que te reinicien, o cuando el que produce y el que consume son programas distintos. La parte honesta: no hay colas ordenadas de las que garantizan el orden exacto. No hay retraso de entrega. No hay atributos de mensaje. Y el sondeo largo se acepta, pero no espera de verdad, contesta al momento. Y como en los episodios anteriores, lo que no está lo dice a gritos, no pasando en verde. Una prueba que pasa por el motivo equivocado es peor que no tenerla. 3 servicios, 1700 líneas y una imagen de 2,5 megas. El episodio 4 es el que llevo esperando desde el principio: verificar la firma de Amazon. Ahí se entiende de verdad qué significa firmar una petición, que es una de esas cosas que todo el mundo usa y casi nadie ha mirado por dentro.
todo lo que has visto está ejecutado con las versiones fijadas y la salida guardada tal cual. Si a ti no te funciona, dímelo en los comentarios con lo que te salga y lo miramos. Si has llegado hasta aquí y no viste los anteriores, empieza por el primero, donde escribo el almacén de objetos y descubro que no tiene carpetas. Y el segundo es la base de datos, que no habla el mismo idioma, y ahí está la gracia. Nos vemos en el siguiente.